Noches, jóvenes. Ahí yo lo hubiera hecho al revés, que se inflara el bote de élite. Hola, buenas Hola, buenas noches. noches. ¿Qué tal? Por aquí, el licenciado. Bien, gracias a Dios. Bueno, no sé si lograron bajar el programa de RStudio. Licenciado, cuando se descarga ese programa, ¿verdad que le pide contraseña a uno? No, no. A mí me pedía. No, me pedía que ingresara un Ajá. nombre de empresa y una contraseña. Algo así. Ya. Como versión de estudiante o versión de... Sí, tiene que entrar a la página oficial de RStudio y ahí lo descarga. Sí, en algunas versiones pide esos datos, ¿verdad? Como que lo estuviera comprando, pero bueno, le voy a explicar quizás después cómo lograr descargarlo. Esta es la página. Esta parte que aparece al lado izquierdo es la consola, es decir, lo mismo que aparece en R. Cuando trabajamos en R solo nos aparece esta pantalla. En RStudio nos va a aparecer dividida en 3 o hasta 4 partes, donde acá tenemos algunas anotaciones que se hicieron con anticipación, ¿verdad? En esta parte de acá nos aparece o bien el archivo o los archivos que tenemos, las carpetas que utilizamos, ¿verdad? Algunos gráficos van a aparecer por acá también. La paquetería, por ejemplo, hay paquetes que no están instalados, pero que aparecen acá. Lo que tiene chequecito es lo que está instalado. Por ejemplo, la base dice el dataset y así sucesivamente. Me aparecen también las ayudas. Aquí aparece como lo único que está en inglés. Me aparecen las ayudas de los diferentes tipos de comandos que se van a utilizar o que se están utilizando. Y aparece como una revisión o una previa, ¿verdad?, de la información o del trabajo que se está realizando. Entonces, esta es la pantalla principal prácticamente. Con esta es la que se hace el trabajo o se desarrollan las actividades. Por ejemplo, si agregamos RStudio, aquí me parece que es para 32 bits, ¿verdad? Online, si lo quiero utilizar en la web, y descarga. No sé si esta era la página a la que había entrado. No, era otra, licenciado. Vale, aquí aparecen algunas versiones, dice, aparecen 2 versiones gratuitas y 2 versiones compradas. Y aparecen digamos, las características o la funcionalidad que tiene cada versión. Obviamente las gratis son las muy básicas, ¿verdad? Por ejemplo, esta solo tiene herramientas integradas para R. Y esta otra dice que tiene esas herramientas más el acceso a través del navegador web. ¿Verdad? Aquí más o menos lo va guiando. Dice. Y aquí está para la descarga. Descargar RStudio para Windows. Acá aparecen las versiones de instalación que se tienen.
el sistema operativo, ¿verdad? Y el tipo de descarga, el tamaño que le ocupe en el disco. Por ejemplo, acá el primero dice que es para Windows 10, 8 y 7, que es esta de acá, ¿verdad? Esta podría ser la que descarguen. Ya esta es para otro tipo, dice, para MacOS, para Ubuntu, Fedora, Debian y bueno, todos los operadores. Y estas son otras versiones que vienen zipeadas, es decir, viene acá toda la, digamos, la librería que debe tener o que debe contener el programa. Pero con esta que descarguen, la primera, que es para Windows 10, 8 y 7, ¿verdad? Basta con que le pongan RStudio y ahí empiezan a descargar. Se va a tardar como unos 5 minutos más o menos la descarga. Y van a llegar a este tipo de pantalla. Bueno, no sé cómo les ha ido con algunos ejercicios que supongo, ¿verdad? Estaban ahí en la plataforma, en la introducción a R aparecía, digamos, algunos ejemplos de cómo irlos trabajando, pero más que todo la plataforma de trabajo va a ser esta con RStudio, porque nos permite tener más visión del trabajo que se está desarrollando. Por ejemplo, acá en archivo aparece nuevo archivo y nuevo proyecto. Las opciones de guardado, guardar como, guardar todo, cerrar todo, aparecen desactivadas. Para que estas se activen tenemos que darle o bien nuevo proyecto o nuevo archivo. Y aquí aparece el tipo de archivo que vamos a utilizar o que queremos utilizar. El primero, el que dice RScript, nos va a generar un archivo de comandos o un archivo que podemos guardar y enviárselo a otro compañero para que el compañero lo pueda abrir y lo pueda trabajar perfectamente. Entonces, si le damos acá nuevo proyecto, ahí nos va a activar estas opciones. De lo contrario, no nos activaría esas opciones. Acá, por ejemplo, en lo que le demos guardar, se va a ir a alojar a la carpeta que hemos decidido utilizar. Allá en R nos íbamos a archivo y por aquí decía cambio de directorio. En esta no aparece el cambio de directorio. Prácticamente hay que crearlo, o habría que hacerlo, ¿verdad? Crear como la plataforma, como digamos, los pasos o la ruta a seguir para el guardado de los archivos. Por ejemplo, aquí hay algunos archivos. Este que dice RData es un archivo de R. No lo vamos a abrir. Esta información que aparece acá eran datos que había digitado de unas notas para poder sacar, digamos, algunas estadísticas de una serie de, no sé, eran 60 notas. Y eso quedó aquí en el historial. Vamos al historial y aquí nos aparece. Estas notas eran. Con estas notas sacamos la mediana, dice, un histograma, un gráfico de barras, ¿verdad? Y aquí nos aparece todo el trabajo anterior que se ha ido haciendo, o sea, las pruebas, los errores.
Y aquí abajo me aparece el área de trabajo. Y este es como el historial que quedó guardado ahí. Aquí aparece, dice R History. Le damos quitar y podemos agrandar el área de trabajo para poder, digamos, empezar a digitar los comandos. No sé si recuerdan algunos de esos comandos, ¿verdad? Por ejemplo, el comando este de get. Aquí nos aparecen todos los diferentes funciones, digamos, que tiene ese comando. Claro, todo está en inglés, pero como les decía, primero hay que saber inglés, luego programación y luego... A ver, no, tal vez no, o sea, tanto así. Hay comandos que son bastante sencillos y a medida que se vayan utilizando se van a ir aprendiendo. Dice W el primero, este. Ese dice que estoy trabajando en la carpeta C, user, toma documentos. ¿Verdad? En esa carpeta dice que está prácticamente diseñado. Si lo quiero cambiar, tendría que entrar a direccionar otra carpeta. Y eso se logra con esto, con el set. ¿Verdad? Que es el primero y dice directorio. ¿Verdad? Aquí dice si quiero crear el directorio. El nombre del directorio. ¿Verdad? Con el que voy a trabajar. Ahí como no le puse nada, dice que hay un error. Tengo que digitar aquí adentro cuál es la carpeta en la que voy a trabajar. Acá, por ejemplo, si vamos a trabajar en un proyecto nuevo, aquí me dice que le ponga nombre a ese proyecto. Y trabajamos con el proyecto. Al escribir acá un nombre, prácticamente ya tengo las funciones de guardado, guardar como habilitadas. La vez anterior les había enviado un video cortito que refería a cómo hacer gráficos de pastel. A través de este comando slices, ¿verdad? Colocamos acá la cadena de información que tenemos, es decir, las porciones que va a tener el pastel. Por ejemplo, imagínense una porción sea 10, por decir algo, o más la otra sea 5, 8, digamos que. Y luego hay que colocar el nombre de esas porciones, que es a lo que se refieren esas porciones. Imagínense que sean, por decir algo, 10 personas que le gustan los zapatos negros, ¿verdad? Luego 5 personas que le gustan los zapatos café y 8 personas que le gustan los zapatos blancos. Entonces hay que definir esas categorías y esas categorías se definen como, por decir algo, digamos niveles o algo así. LB, LS.
siempre el menor. Estamos hablando de una cadena, escribimos la letra C y ahí colocamos la cadena. Como aquí vamos a definir nombres, eso debemos escribirlo entre comillas. Imagínense que la primera sea negros, dijimos. Cerramos comillas, coma, abrimos nuevamente. La otra sería abrimos comillas. Cada vez que yo le doy Enter y pasa a la siguiente línea y no me da con letras rojas algún símbolo, alguna indicación, significa que me lo ha aceptado. Y acá nos van apareciendo esas cosas que fuimos agregando. Por ejemplo, aquí aparece el comando license 1058, que es lo mismo que escribí aquí. Y aparece labels o LBLS y aparece acá las categorías que he puesto. Ahora el tipo de gráfico, dice que es un gráfico de pastel, ¿verdad? Py dice ahí, abrimos, acá me da la indicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a colocar? Y dice que hay una parte que la tengo en slices, coma, y la otra en LBLS. Le damos Enter. Y me aparece aquí el grafiquito. Aquí representa la porción que decía de negros, de café y de blancos. Ahí en su ejercicio hay algo similar, actividad 4 dice. En una clase de 30 alumnos, 12 juegan a baloncesto, 3 practican la natación, 9 juegan al fútbol y el resto no practican ningún deporte. ¿Verdad? Esa es la información. Para escribir esa información, acá en R se puede agregando el símbolo numeral. Escribimos el símbolo numeral y podemos digitar todo lo que dice el ejercicio. Y luego empezamos con los comandos. Por ejemplo, aquí en Slices empezamos a desglosar los datos que el ejercicio me va dando. Dice, son 30 personas en total. No me interesa tanto saber o escribir el valor de 30, pero sí las porciones. 12, 3, 9, etc. Luego las categorías a las que corresponde y luego le doy que me grafique esa información. Y ahí me aparece. También, ¿verdad? Si queremos le podemos agregar un título, por ejemplo. Le damos con la flechita cursora hacia arriba y nos aparece la última escritura que tenemos. Por ejemplo, ahí teníamos slices, coma, labels, coma. Vamos a agregar el comando main. Y ya me aparece ahí prácticamente. Entonces le damos Enter, me le da igual, y ahí vamos a colocar
entre comillas el título. Por ejemplo, si se llama gráfico de pastel. Le damos enter y aparece acá el nombre. Queremos agregarle otra información, por ejemplo. Vamos a buscar otro comando que me sirva para agregar esa información. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede con este. Slices dice que son las porciones divididas entre la suma de esas porciones luego dice que esto lo multiplique por 100. Vamos a ver qué sucede. Bueno, el comando lo aceptó, pero no me hizo ningún cambio. Vamos a ver qué hemos colocado. Bueno, acá en la información sí me tiró un dato. Dice 43, 22, 35. Prácticamente debería ser el porcentaje que le corresponde a cada una de las porciones. 43 más 22 serían 65 más 35, 100%, que es esto que está acá. Bueno, no sé por qué no la tira, pero la idea es que deberían aparecer acá los porcentajes que aparecen acá. Aquí dice 43, 22 y 35, que son los porcentajes que le corresponde a cada porción. Bueno, eso es en cuanto a esos comandos.
Veamos en el siguiente. Se les pide que trabajemos con el comando de binomio y probabilidad, bueno, distribución binomial y P binomio, que es la probabilidad binomial. Y aparece ahí una forma que dice X, N, P. Es decir, necesitamos prácticamente tres datos o tres, digamos así, tres variables o información para las tres variables. La primera variable X corresponde, estamos hablando de la actividad 5 de la guía, ¿verdad? La primera corresponde, por decir, al número de casos favorables. El valor de n es el valor de la muestra y el valor de p una probabilidad que me da el ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio dice que se informó en el 2011 que de cada 5 salvadoreños, uno padece algún tipo de desnutrición. O sea, de cada 5, uno dice que padece algún tipo de desnutrición. Allí hay una probabilidad, ¿verdad? Que en ese grupo de 5 personas, uno dice está padeciendo algún problema de desnutrición. Significa entonces que la probabilidad es 1 sobre 5. ¿Verdad? Ese dato es el que vamos a copiar como P. Luego la muestra me va a decir más adelante la cantidad de personas en las que se está haciendo la muestra o se está, digamos, desarrollando el estudio o se están viendo o se están observando. Entonces veamos qué es lo que tiene ese comando. Dice que el comando se llama distribución binomial. Y ahí, si ustedes pueden ver, dice X, que es como el caso probable o los casos favorables. Luego dice size, que es el valor de n o el número de la muestra, y la probabilidad. A eso se refiere ese comando. Y ahí me dice que puedo introducir esos datos. Como no introduje nada, dice que hay un error en el cual debo agregar el argumento de X, dice, el cual no se encuentra. Dice aquí que está ausente, sin valor, por omisión. O sea, pero solo era para mostrar qué es lo que me está pidiendo. Y el otro comando, que es el de probabilidad, siempre binomial, prácticamente me pide casi los mismos datos, solo que el X aquí ha cambiado por Q. Vean, se me aparece un valor de entrada, el número o el valor de n, es decir, la muestra, y una probabilidad. Me deje el espacio cuando le damos enter y me está indicando acá qué es lo que voy a agregar ahí. Esa es la ventaja que tiene trabajar con RStudio, que si trabajamos solo con R no nos aparece esta información. ¿Verdad? Igual acá, por ejemplo, vamos a aquí en la ayuda, ¿verdad? Podemos ir a buscar alguna información que necesitemos. ¿Verdad? Error porque no hemos digitado absolutamente nada. Vamos a colocar un par de datos para que vean cómo es que funciona. Por ejemplo, con el valor o el símbolo numérico,
símbolo numeral, podemos escribir indicaciones. Dice que vamos a trabajar con un x igual a 4. Es decir, tenemos 4 observaciones. Al darle Enter, si no me da error, significa que el comando ha sido aceptado. En este caso, cuando le agregamos el numeral, esta es una indicación, ¿verdad? Difícilmente nos va a dar un error. Siempre es algo que podemos hacerlo de manera escrita. Y no hay problema como escribamos, inclusive si nos equivocamos, nunca nos va a dar error. Luego dice que vamos a trabajar con la distribución lineal. Y dice que el primer valor era de x igual 4. Vamos a escoger un número o una muestra. Y esta, pongámosle 7. Y una probabilidad de, pongámosle 2/3. Ahí emitir un dato, ¿verdad? Ya colocamos acá, como esta es la forma que lleva el comando, que ya lo vimos anteriormente cuando digitamos esto y vimos que el comando me pedía un valor de casos posibles, en este caso 4, ¿verdad? En un grupo de 7 y una probabilidad en este caso de 2/3. Entonces aquí ya me está tirando el primer dato de la distribución binomial. Dice que es 0.25. Pero eso en los cuatro datos. Ahora, si queremos ver cada uno de ellos, tenemos que ponerle, ¿verdad?, un comando, distribución binomial, donde elegimos o decimos que x es igual desde 0, 2 puntos, hasta 4. O sea, me interesa saber cuál es la probabilidad cuando no hay personas, por decir algo, que son personas las que estamos evaluando, cuando hay una, cuando hay dos, cuando hay tres o cuando hay 4. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Solo que quiero ver, vamos a definir algo antes, porque nos puede dar error. Después vamos a meter ese comando, vamos a poner la indicación mejor. Dice que vamos a encontrar la probabilidad para un x, esta solo es la indicación, igual a 0. Y también la probabilidad para un x igual a 1. Y la probabilidad, otro símbolo, para un x igual hasta 4 habíamos dicho, ¿verdad? Ahora sí vamos a meter ya dice distribución binomial para un x igual desde 0 hasta 4 para una muestra o un número igual a 7 y una probabilidad de 2/3. Y ahí me tira las probabilidades. Cuando vale 0 es esta, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3 y cuando vale 4. Ahí tengo las probabilidades.
Y vamos a ver cuánto valen todas juntas. Vamos a poner una indicación. Numeral dice la probabilidad para un X menor o igual que 4. Esa es solo la indicación. Cada vez que escribimos el símbolo numeral es para escribir una indicación, ¿verdad? Para que me vaya quedando acá el historial de lo que voy haciendo. Luego me interesa saber, dice, la suma de la distribución binomial un X 0, aquí son 2 puntos, hasta 4, coma, para un número o una población de 7. Y la probabilidad de 2/3. Quiero ver algo, escribí mal. Veamos. Ah, ya sé. Creo que llevaba doble y se lo borré. Quiero ver. Distribución binomial igual 4, desde 0 hasta 4. Hoy sí, era por los espacios que le había dado. En este caso lo que me tira es la sumatoria de todas estas probabilidades que había sacado de manera individual. ¿Verdad? Es la probabilidad o la sumatoria, dice la distribución normal, de todas las probabilidades desde 0 hasta 4 para una población de 7 y una probabilidad de 2/3. Esta es la nomenclatura o la forma que debo utilizar. Y me da exactamente eso. Este es con el comando de distribución binomial, que es lo que aparece en la guía, en el numeral 5, con la actividad 5. Ya la perdí. Aquí está. Dice, utilice el comando debinom, x, n, p. Además utilice, dice, el comando p binom x, n, p. Ese es el otro comando que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, vimos aquí al principio cuál es la forma que tiene este comando. El otro dice que es p
binomial. Aquí dice la forma que lleva, solo que en este caso ya no es n, sino que ahora es q. ¿Verdad? Le damos enter y decimos acá que en vez de n vamos a utilizar q igual a 4 para un número o una población de 7, y una probabilidad de 2/3. Exactamente es el mismo dato anterior, vean, pero en la anterior dice que era la sumatoria de la distribución binomial de todas estas probabilidades. ¿Verdad? Aquí me dice que es la probabilidad para una cantidad de observaciones de 4 para una población de 7 y con una probabilidad de 2/3. Y me da exactamente la sumatoria anterior. ¿Verdad? Este es el formato que lleva el comando de probabilidad binomial. Entonces, prácticamente algo así nos está pidiendo en la actividad número 5. ¿Verdad? Que trabajemos con estos comandos. Entonces, debemos identificar quién es X, quién es el valor de N y quién es o cómo se obtiene la probabilidad. Dice ahí que la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó en el año 2011 que de cada 5 salvadoreños uno padece algún tipo de desnutrición. Si en una plaza pública se encuentran sentadas 29 personas, si ponga que se distribuyen de forma binomial, utilice el comando de binom, que es distribución binomial, y aparece ahí la forma, x, n, p. Es decir, me pide acá X, que es el dato de las personas observadas, N, que es el número de la muestra, y P es la probabilidad. Entre estos datos tenemos que calcular estas 3 variables. Una vez tengamos las variables, colocamos los datos de esta manera. ¿Verdad? Acá, en este caso, nuestro X sería igual a 5. El N, que es el número, el size que aparece acá, ¿verdad? Según como lo dice el documento. Ahí tendrían ustedes que identificar cuál es. Y la probabilidad también tendrían que identificarla, cuál es esa probabilidad, para poder ir trabajando. Entonces, para hacer esto, le pueden dar aquí antes nuevo proyecto, ¿verdad? Para que lo puedan ir guardando. Sin embargo, también hay formas de cómo guardar, pero para eso tienen que elegir, como les dije en la primera tutoría que empezamos a ver esto de R, que tenían que cambiar el directorio o elegir una carpeta donde guardar la información. Y luego acá en los archivos, acá debe aparecer esa carpeta donde se guarda esa información. ¿Verdad? Uno de los comandos era, ya les digo cuál es uno de los comandos que podríamos utilizar. Uno era el cef.imagen y escribimos el nombre del archivo. ¿Verdad? Acá aparecen los
diferentes. Está el primero que solo es guardar la imagen, guardar el historial. El historial me guarda absolutamente todo lo que hemos hecho desde la primera vez que empezamos a utilizar el programa. Esto si quiero guardar, por ejemplo, algún tipo de gráfico. ¿Verdad? Debe llevar toda esta información que aparece acá. Desde el más sencillo, que debe llevar todo esto. El carácter, dice el tipo de archivo. Acá lo que me pide al darle esto es el nombre del archivo, cómo lo quiero poner, y me lo va a guardar en la carpeta que hemos designado para ello. Por ejemplo, pues es. Los nombres van entre comillas. Veamos si me acepta este que es gráfico. Un gráfico de pastel. Vale, si ven, aquí le dimos enter y automáticamente aquí apareció en mi carpeta. Dice aquí gráfico, bueno, de pastel le puse. Así como lo escribí aquí, así me lo va a guardar. Si aquí le puse solo paste, paste dice aquí también. Y debe decir pastel. Pero igual, ahí el nombre que tenga no hay problema. Entonces esta es una forma. Cef.image. Escribimos el nombre que le queremos dar entre comillas. Y automáticamente me aparece acá. Aquí lo tengo. Ahí está guardado como un gráfico de pastel. ¿Verdad? Esa es una de todas las formas que ahí aparece para el guardado. ¿Preguntas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que, bueno, ejercicios de programa, ¿verdad? Casi no le escuché. Entonces, sería como un nuevo proyecto. Se oye bien cortada la voz. Bueno, si gusta escriba lo mejor. Y lo veo acá en el... Porque casi no le escucho la voz. Bueno, sí la voz se escucha, perdón, no se le entiende.
noches. Buenas noches. Buenas noches. Tú. Vale, lo otro es que elabore un proyecto, lo guarde, luego limpia el área de trabajo con control 7 y trabaja el siguiente, buenas noches, el siguiente, ¿cómo se llama? Proyecto, o lo hace de manera individual, ¿verdad? Coloca acá nuevo proyecto o nuevo archivo, ¿verdad? Acá en nuevo archivo, aquí escribe cómo va a desarrollar ese archivo. Por ejemplo, esto que aparece aquí de script es prácticamente la utilización de todos los comandos, ¿verdad? Acá sí lo voy a dejar como notas para explicar algo. Por ejemplo, un archivo de texto, archivos de programación, por ejemplo, en SQL. O sea, ya aquí prácticamente me va quedando guardado en cualquiera de los archivos estos que elija. ¿Sí? Lo hago como un nuevo archivo. Le dije control 7 y es control L, perdón. ¿Verdad? Limpiamos la pantalla con control L. Yo había dicho control 7, pero no es control L. Y aquí trabajamos el siguiente archivo. Al limpiar la pantalla no significa que lo que hice anteriormente se eliminó. Simplemente he limpiado la pantalla de trabajo, ¿verdad? Lo otro ha quedado ahí, digamos, en el historial. Eso va a aparecer acá en esto. El registro. La receta. Aquí aparece el historial de todo lo que hemos trabajado. Siempre y cuando esté guardado en ese historial. Si le doy guardar el historial. Y para cerrarlo, lo cerramos de acá. Ya dejamos el área lista, limpia de trabajo para poder generar el siguiente archivo, el siguiente informe. Y exactamente si los últimos dos, el 4 y el 5, son dos ejercicios que se van a desarrollar en esta plataforma. Tenemos que ir anotando aparte cada comando que vamos utilizando.
Bueno, eso es prácticamente lo que tenemos que hacer para utilizar o desarrollar los dos últimos ejercicios. Debemos saber identificar cada uno de los parámetros que ahí me piden. En este caso, en el 5 dice que vamos a utilizar la distribución binomial y la probabilidad. Y llevan casi la misma estructura. Sin embargo, en el caso de la probabilidad binomial, la X se cambia por Q, ¿verdad? Pero realmente es casi la misma información que me están pidiendo. Únicamente estamos demostrando que los valores de probabilidad sacados anteriormente a través de la sumatoria de la distribución binomial es igual a la probabilidad binomial.